Saludos en este día. Hoy nos trae Isaías capítulo 57. Como siempre, yo dejo que usted sea el que lea el capítulo completo. Por razones de tiempo, los videos quiero hacerlos siempre lo más corto posible y lo más preciso para que usted los pueda entender. Vamos a ver Isaías capítulo 57 y hoy veremos el corazón del creyente. ¿Cómo es el corazón del creyente cuando el corazón del creyente se aleja de Dios? Y también vamos a ver cuando el corazón del creyente viene arrepentido a la presencia de Dios. Acá nosotros podemos leer en el versículo 3 de Isaías 57 tres cosas importantes que quiero que usted note. Acá le dice: más vosotros llegaos acá, les dice Dios a Israel, y le dice: hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. Vamos a ir primero a explicar esto. ¿Por qué les dice hijos de la hechicera? O sea, esto es una designación bastante fuerte, tratando sobre todo de aquellos que han adoptado el pacto de Moisés y formaban parte del pueblo de Dios, a los cuales Dios, después de que se apartaron de él en su corazón, a través del profeta Isaías, Dios les dice hijos de la hechicera. Yo conozco muchos creyentes que les ha pasado justamente esto que le pasó a Israel en la época de Isaías. La hechicería es un arte diabólico y satánico que tiene que ver con el ocultismo. Y sabemos por el Antiguo Testamento que todo tipo de ocultismo está prohibido por Dios. Y más en este caso, tratándose del mismo pueblo de Dios o tratándose de un creyente. Se supone que el creyente fue bautizado, ha recibido el Espíritu Santo y fue enseñado en la palabra de Dios, y después de un tiempo termina inclinando su corazón a la hechicería. Podemos nombrar cuestiones de hechicería en todo el mundo, como por ejemplo cosas que tienen que ver con la astrología, con el curanderismo, con los juegos de azar. Pero acá la palabra hechicería tiene que ver con algo más profundo. La hechicería es una especie de encantamiento. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, habló de estas cosas y siempre le advirtió a los cristianos que no participasen del culto a los ídolos, de los cuales participaban también los gentiles, y Pablo les decía que si participaban de estos cultos, estaban sacrificando o haciendo culto a los demonios. Vamos a ver acá cómo los demonios, los espíritus malignos o aquellos espíritus que son del diablo, no solamente le hacen al creyente inclinarse a cosas que no son de Dios, como le dije hace un momento, consultar el horóscopo, ir a un curandero, una curandera después de haber conocido a Cristo, sino que también el espíritu de hechicería muchas veces se manifiesta en la vida de muchos creyentes, aún creyentes que ya son viejos prácticamente en los caminos del Señor, son muy antiguos, ya prácticamente tienen años en los caminos de Dios, pero sin embargo la hechicería ha llegado a formar parte de las cadenas de su vida. La palabra hechicería, como dije hace un momento, tiene que ver con encantamiento, y el encantamiento es un embrujo que viene sobre la mente del creyente, o sea que trabaja sobre el alma del creyente. Yo me acuerdo de unos sueños que tuve hace unos años atrás, cuando veía que dos personas eran envueltas por unas vendas desde los pies hasta la cabeza y eran levantadas de la tierra hasta el cielo a gran velocidad y eran zarandeadas en el aire. En ese sueño, en ese momento, pude ver cosas feas, pero no lo pude entender hasta que un día lo pude comprender
cuando escuché la prédica de un predicador acá en Argentina, donde él hablaba de las vendas mágicas. Las vendas mágicas son una especie de hechicería o brujería donde el creyente queda atado en su alma porque ha pecado. Esto le quiero decir para que usted lo pueda comprender, que dentro de las iglesias cristianas evangélicas, aunque no haya una bruja o un brujo dentro de la iglesia, sin embargo hay muchos creyentes cristianos que han sido tomados por la hechicería, han sido encantados o de alguna manera tienen su alma prendida por cuestiones de hechicería. Esto es algo que a lo mejor tal vez a usted le parezca raro lo que estoy diciendo, pero esto yo lo he podido comprobar cuando he estado durante un par de años en el Ministerio de Liberación y he podido participar de varias liberaciones, o sea, de muchas liberaciones donde he podido ver este tipo de situaciones, creyentes que han sido hechizados. Por ejemplo, yo le puedo dar un caso que he visto. ¿Cuándo un creyente es hechizado? Un creyente es hechizado cuando, por ejemplo, se enamora. ¿Y se enamora de qué no tiene que enamorarse? Esto lo sabemos nosotros cuando, por ejemplo, el Nuevo Testamento dice que no nos unamos en yugo desigual. En aquella oportunidad había un muchacho en mi iglesia que se había enamorado de una chica que no era cristiana, y este muchacho cayó bajo los encantos de aquella joven. O sea, ¿se da cuenta la palabra que estoy utilizando? La palabra encantos. Ella, esta chica, que no conocía a Cristo, que no era cristiana, encantó a este muchacho y este muchacho quedó prendido por los encantamientos de ella. O sea, hubo una especie de curanderismo o de brujería encubierta, no porque la chica le haya hecho algún tipo de trabajo a él, sino porque dentro del alma de esta chica, que es un alma no redimida, un alma no transformada, no regenerada por la palabra de Dios, una mujer que no ha nacido de nuevo, entonces su alma está llena de cosas que tienen que ver con la parte espiritual de los demonios. Logró encantar a este muchacho y este muchacho quedó totalmente hechizado por las palabras de ella, quedó hechizado por sus encantos y perdió totalmente la comunión con Dios. Dejó de orar, dejó de buscar a Dios, dejó de adorar. Después se fue de la iglesia y cierto día murió apenas creo que tenía 18, 19 años, en un accidente de motocicleta acá en la Argentina. Bueno, eso es lo que le pasaba a Israel en la época de Isaías. La hechicería no es que viene una persona que sea brujo o bruja y te hechiza siendo vos un creyente, sino que te dejas hechizar por muchas cuestiones de la vida, no solamente en las cuestiones sentimentales, no solamente en las cuestiones de pareja, pero acá vamos a ver de que se está refiriendo más que nada a la hechicería en cuestiones de pareja, porque después más adelante está nombrando el adulterio y la fornicación. Acá se lo estoy marcando para que usted lo vea. Y la única manera de cometer adulterio es que la persona sea casada. Y también la fornicación tiene que ver con la parte también de la pornografía, tiene que ver con la parte de las relaciones sexuales ilícitas, o sea, todo tiene que ver con las relaciones entre un hombre y una mujer. Por eso le estoy diciendo que la hechicería es un embrujo que se produce entre un hombre y una mujer, y esto es lo que le había pasado a Israel mientras estaba en Babilonia. Se había unido a muchas personas extranjeras que eran practicantes de los cultos paganos en aquel lugar, y tal vez en ese momento no eran brujos ni brujas con los que se unieron, sino simplemente personas comunes. Pero esas personas comunes embrujaron con sus encantos, con sus atractivos físicos o tal vez sus talentos o la parte de su intelecto a los judíos, y los judíos israelitas terminaron esclavizados ante los encantamientos de los hombres y mujeres de Babilonia. A esto se refiere acá Isaías, en Isaías 57, versículo 3. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria.
Y también vamos a ver acá que dice generación del adúltero. Esto lo he escuchado muchas veces y yo también se lo vuelvo a repetir. El adulterio está promovido por demonios. Cuando el creyente o alguien del matrimonio, ya sea el esposo o la esposa, adultera, es porque la vida de esa persona ha sido manejada por los demonios. Los demonios los han llevado al adulterio. Nosotros, los que estamos en liberación, entendemos muy bien este tema y nos damos cuenta que cuando el espíritu maligno confiesa ser espíritu de adulterio, comúnmente lleva un nombre y ese nombre es Asmodeo. Asmodeo es el nombre del espíritu de adulterio, y esto es lo que sucede con muchos creyentes que son, sin saberlo, manejados por estos espíritus malignos de adulterio que conducen su vida y destruyen el matrimonio, destruyen su familia, destruyen su relación con su esposa y con sus hijos. Y de la fornicaria, la palabra fornicaria tiene que ver con pornografía. También esto es malísimo para un creyente. La pornografía, todo lo que tenga que ver con relaciones sexuales ilícitas, no solamente significa ver pornografía, sino también participar, por ejemplo, en la época de los babilonios, de rituales donde las mujeres mostraban su cuerpo, o donde también los hombres mostraban su cuerpo en los cultos que se practicaban en Babilonia. O sea, la palabra fornicaria tiene que ver con la exhibición del cuerpo desnudo y de todo tipo de movimientos sensuales que provoca al pecado o a la fornicación. Eso significa la palabra fornicar. Entonces lo que pudimos ver acá en Isaías 57, versículo 3, es que la hechicería es algo que se da mucho en los creyentes. Y la otra parte tiene que ver también con Isaías 57, pero vamos a ver acá cómo hay otro tipo de creyentes que han rendido su corazón a Dios y le han permitido a Dios que gobierne su vida. Después de que han estado en el tipo de espiritismo o brujería o adulterio, fornicación, le han abierto el corazón a Dios y a partir de ese momento Dios los ha recibido en su presencia. Acá dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Acá le está diciendo Dios a Israel, a los que volvieron de Babilonia, que Él quería santidad. O sea, que no participen del culto a los demonios, ni tampoco que dejen que sus vidas sigan dominadas por el encantamiento de las relaciones sentimentales de pareja que formaron en aquel lugar, que los ha alejado del culto verdadero a Dios. Entonces acá tenemos que entender también esto. Dios recibe al quebrantado y humilde de espíritu. A todo aquel que ha estado en algún momento en adulterio, que ha roto la relación matrimonial con su esposo y su esposa, para ser libre necesita el espíritu quebrantado y la humildad de espíritu. Si usted no logra quebrantar su espíritu y no viene con humildad ante Dios, difícilmente usted pueda ser libre de las cadenas espirituales de adulterio, de la fornicación, porque esas cosas no se van de la noche a la mañana. Y Dios hará vivir el espíritu de los humildes. Por eso hay que venir con un corazón humilde. Si a vos te ha pasado cosas como estas, donde siendo creyente te viste involucrado en fornicación, adulterio, o algún tipo de relación sentimental donde la otra persona prácticamente influyó tanto en tu vida que terminaste frustrado en los caminos de Dios y terminaste con un corazón alejado de la oración, de la lectura de la palabra por una cuestión sentimental, por haber amado a quien no debiste haber amado, entonces ahora te das cuenta que fuiste hechizado de alguna manera y este hechizo, este embrujo te ha perjudicado. Pero acá Dios promete en Isaías 57:15 que Él hará vivificar el corazón de los quebrantados. Vivificar es traer vida a un corazón que lamentablemente a través del adulterio y de la fornicación ha entrado en la muerte espiritual. Bueno, de eso nos habla Isaías capítulo 57, de los dos tipos de creyentes y los dos tipos de corazones que tienen los creyentes en diferentes momentos de su vida. Esto no es para todos los creyentes, sino para aquellos que lamentablemente
por alguna razón han caído en este tipo de pecados, pero Dios nos muestra cómo Él puede restaurar a las personas, devolverle al creyente un corazón limpio y un corazón santo. Bueno, eso es todo, que Dios le bendiga y hasta el próximo video.